Ok, entonces vamos a ver cómo identificar en una gráfica si tenemos una función o no, aplicando el criterio de la línea vertical. Vamos a trazar una línea vertical sobre la gráfica, y si esta vertical y la gráfica se cruzan una sola vez, la gráfica representa una función. Si la vertical y la gráfica se cruzan dos o más veces, la gráfica no es una función, es simplemente una relación. Entonces, sobre la curva esta, al trazar una vertical, estamos observando que la vertical y la gráfica se cruzan en un solo punto. Entonces esta gráfica le corresponde a una función. Para identificar en las gráficas el dominio de la función, vamos a tratar de identificar para qué valores del eje X existe la gráfica. Entonces, ¿desde qué valor del eje de las X inicia la gráfica y en qué valor del eje de las X termina la gráfica? Entonces la gráfica estamos observando que por acá por la izquierda inicia en este extremo y este extremo le corresponde al menos 5 de X. La gráfica abarca a todo el eje de las X, hasta llegar al otro extremo, que corresponde al 7 en el eje de las X. Entonces eso significa que esta gráfica nos está relacionando a todos estos valores de X, a todos los números que se encuentran desde el menos 5 hasta el 7. Entonces a eso le podemos llamar un intervalo. Es un conjunto de números. Todo el que tenemos representado aquí en el eje de las X es un conjunto de números que inicia en el menos 5 y termina en el 7. Entonces, para escribir ese intervalo, lo escribimos como si fueran coordenadas. Parecen que son coordenadas, pero utilizamos estos símbolos de los corchetes. Al tener corchetes aquí, nosotros deberíamos de entender que esto es un intervalo de números, un intervalo que va desde el menos 5 hasta el 7. Y todos los números que están entre el menos 5 y el 7, ya sean enteros o decimales, forman parte del dominio de esta función. ¿Qué significan los corchetes? Se utilizan para incluir. El extremo, que es el menos 5, está incluido en el conjunto. Entonces hay un conjunto de números que va desde el menos 5 hasta el 7, en donde el menos 5 está incluido en ese conjunto, y como en el 7 también hay un corchete, el 7 también está incluido en ese conjunto. Para determinar el rango de la función, tenemos que hacer un análisis similar. Pero el análisis para el rango lo vamos a hacer en el eje de las X. En el eje de las Y. Lo que nos vamos a fijar es para qué valor del eje de las Y la gráfica existe. Y el punto más bajo de la gráfica nos da el valor del eje de las Y en donde la curva existe en el eje vertical. Sería este valor, que es el 1. Entonces esta recta de color rojo relaciona a todos estos valores del eje de las Y por medio de todos esos puntos. Aquí hay un punto que me relaciona a este valor con este acá abajo. Acá hay otro punto que me relaciona a este valor con este de aquí abajo. Entonces este valor que tenemos en el eje de las Y forma parte del rango.
Entonces la recta nos está relacionando a todos esos valores de y. El último valor que queda relacionado es el de este otro extremo. Entonces este punto, que es el último al extremo de la derecha y arriba, me está relacionando a este valor del eje de las y, que es el 7. Entonces esta gráfica está relacionando a todos los números del eje de las y que están entre el 1 y el 7. Entonces el 1 forma parte del rango, el 2 forma parte del rango, el 1.2 forma parte del rango, todos estos valores que están aquí forman parte del rango. Entonces todos esos valores inician en el 1 y terminan en el 7, entonces los podemos representar también como un intervalo. El rango es el conjunto de números que inicia en el 1, termina en el 7, y el 1 sí está incluido en el conjunto del rango y el 7 también está incluido en el conjunto del rango. Se ponen con el que empieza y con el que termina, pero hay que comprender que esto es un intervalo y entonces también incluye a todos los números que ya están aquí, ¿no? En X son todos los números desde el -5 hasta el 7. Entonces el dominio de esta función incluye a todos estos números que están en la recta. Y el rango de esta función inicia en el 1 y termina en el 7, sería en el eje de las y, ¿no? La recta esta abarca el eje de las y desde el 1 hasta el 7. Y entonces todos estos números que están en la recta vertical forman parte del rango. Entonces lo primero que podemos hacer con la gráfica es identificar si es una función o no. Para ello trazamos una vertical y nos fijamos esa vertical con la curva cuántas veces se está cruzando. Aquí arriba se está cruzando una vez y aquí abajo se está cruzando otra vez. Entonces la vertical y la gráfica se están cruzando 2 veces. La gráfica, por lo tanto, no es una función, es solo una relación. Entonces la gráfica representa a una relación. Determinar el dominio de la relación, en este caso ya no es una función, entonces tendríamos que cambiar esto. Lo voy a dejar así nada más, en dominio y en rango. Dominio de la relación sería identificar para qué valores de X la gráfica existe, siendo la gráfica la elipse, ¿no? Entonces la gráfica abarca al eje de las X, el extremo que tengamos a la izquierda, la curva lo más a la izquierda que llega es este extremo. Entonces nos fijamos en el eje de las X en qué valor corresponde que está. Es en el -6. Y por la derecha la curva, el extremo que está más a la derecha de la curva sería este. Y en el eje de las X es el número 3. Entonces esta curva existe para todos los valores de X desde el -6 hasta el 3. Entonces el dominio va para todos los valores de X del -6 al 3, incluyendo el -6, incluyendo el 3 con corchetes. Eso significa que cualquier valor que esté entre el -6 y el 3, por ejemplo el -2, el -2 de X está relacionado aquí arriba por medio de este punto con este valor de y. Y el -2 de X está relacionado aquí abajo por medio de este punto con este valor de y. Entonces todos los valores de X desde el -6 hasta el 3 están relacionados por medio de la curva. Si tomamos un valor que no esté en ese intervalo, por ejemplo el número 6, nos fijamos que hacia arriba no hay curva y que hacia abajo tampoco hay curva. Entonces el 6 no está relacionado por medio de esta curva, por lo tanto el 6 no forma parte del dominio. De manera similar analizamos el eje de las y para determinar el rango. ¿Para qué valores del eje de las y existe la curva? El punto más bajo de la curva,
parece que sería este. Y nos fijamos en y, qué valor le corresponde, y es el menos 8. Y el punto más alto de la curva parece que es este. Nos fijamos en el eje de las y, qué valor le corresponde, y parece que es el 4. Entonces el rango de esta relación serían todos los valores de y desde el menos 8 hasta el 4. Incluyendo al 4, incluyendo al menos 8. Vamos primeramente a identificar si es una función o es solo una relación. Trazamos una vertical. Y esa vertical observamos que está cruzando una sola vez a la gráfica. Al cruzar una sola vez, entonces esto representa a una función. El dominio sería qué valores del eje de las X están relacionados si nos fijamos. La curva, qué tan a la izquierda está. El extremo que está más a la izquierda sería este punto de por acá. Y le corresponde el valor de el menos 6 en X. La curva en todo momento por aquí existe, no se rompe en ningún lado ni se interrumpe. La curva existe entonces para todos estos valores de X. Hasta que la curva llega aquí a este punto hueco que sería en X el valor del 8. Entonces el dominio de la función son todos los valores de X desde el menos 6 hasta el 8. El punto relleno que está aquí en el menos 6 me indica que el menos 6 sí forma parte del conjunto. Y el punto hueco que tiene aquí la gráfica a la derecha significa que el 8 no forma parte del conjunto. Significa que la curva, aunque parezca que existe donde X vale 8, como donde X vale 8 hay un punto hueco, la curva no llega hasta ahí. Llega hasta un poquito antes del 8. 7.999, hasta ahí llega la curva. O 7 puntos y todos los 9 que ustedes se puedan imaginar. Hasta ahí llega la curva aquí en el eje de las X, pero en el 8 la curva ya no existe. Eso es lo que significa el punto hueco. Entonces aquí en el número 8, para indicar que el 8 no forma parte del conjunto, se utiliza un paréntesis. Entonces el corchete sí incluye. Entonces el menos 6 sí está incluido. Y en los intervalos los paréntesis no incluyen. Entonces aquí nos está diciendo que el conjunto va desde el menos 6 hasta el 8, incluyendo el menos 6, pero sin incluir al número 8. El rango lo analizamos de manera similar, pero sobre el eje de las Y. Entonces nos fijamos en el eje de las Y, qué tan abajo llevó la curva, qué valor le corresponde. En las Y es el menos 3. Y la curva, como es continua, no se interrumpe en ningún momento la curva. Entonces todos estos valores del eje de las Y forman parte del rango, hasta llegar al punto más alto de la curva, que es este, y está a la altura también del 8. Entonces el rango son los números desde el menos 3 hasta el 8. El menos 3, como a su altura hay un punto relleno, el menos 3 sí forma parte del rango, la curva sí llega hasta este valor. Y acá en el 8, como hay un punto hueco, el 8 no forma parte del rango y se utilizan paréntesis. Aquí tendríamos dominio y rango de esta función.